Capítulo 1. Transmigración. Una densa niebla cubría cada rincón de la ciudad y de vez en cuando las agudas sirenas de advertencia de los radares de defensa aérea golpeaban el cielo oscuro. En la actualidad, las potencias del eje, encabezadas por los alemanes, luchan inextricablemente con las potencias aliadas. Cada día aparecerá una noticia o noticias sobre las víctimas de la guerra y la situación internacional. De Europa a Asia, del Atlántico al Pacífico. Las llamas de la guerra estaban por todas partes y se disparaban balas a cada segundo. Nadie sabe qué vendrá primero, si la esperanza de terminar con esta guerra o la destrucción del mundo entero. En opinión de Luke, todo lo que sucedió fue terrible. Si tan solo hubiera viajado a cualquier otro momento de la historia. Habría sido maravilloso llegar al mundo dentro de unas décadas. Habría ido a Hollywood, escrito algunos guiones, hecho algunas películas y me habría convertido en la persona más rica del mundo. Disfrutando de mi vida al máximo. En la esquina de la calle había una taberna vacía. Luke sostuvo su cabeza entre sus manos, puso sus piernas sobre la mesa y suspiró por su destino. O podrían haberme dado un mundo normal. La economía estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial era de una prosperidad sin precedentes. Si hubiera aprovechado la oportunidad, no me habría costado mucho ganar mi primer bote de oro. Es solo que... ¿Por qué estoy en el universo Marvel? Luke suspiró y abrió el periódico del día. El titular más impactante era la reunión entre el presidente Roosevelt, Churchill y Stalin en Teherán. Los aliados querían abrir un segundo campo de batalla en Europa para derrotar a los alemanes lo antes posible. Es solo que lo que atrajo su atención no fue la dirección de la guerra mundial, sino el escándalo del encaje en la esquina de la página. Howard Stark y la diosa del amor de Hollywood, Rita Hayworth, fueron fotografiados por periodistas entrando y saliendo juntos del Hotel Waldorf Astoria. También había una obvia fotografía en blanco y negro debajo de este titular. Industrias Stark. Luke, de 20 años, ahora tenía una sonrisa irónica en su rostro. Tal vez a los ojos de los demás, Howard Stark era solo un magnate armamentístico inteligente y rico. Pero para Luke, la otra parte tenía otra identidad crítica. Fue el padre del futuro Iron Man, Tony Stark. La existencia de Howard Stark le permitió a Luke confirmar que realmente transmigró en el universo Marvel. Y ahora, él estaba parado en el comienzo de todo. El comienzo de la línea de tiempo antes de que todos los eventos importantes estuvieran a punto de desarrollarse. Esta fue una buena y una mala noticia para él. La buena noticia fue que Luke no tendría que ver a Thanos, el jefe del Departamento de Planificación Familiar del Universo, chasquear los dedos porque Luke tendrá 100 años para ese momento y es posible que ni siquiera esté vivo en ese fatídico día. La mala noticia era que no tendría la oportunidad de conocer al jefe Coulson ni de ir a Queens y encontrar a Spider-Man. Y ni hablar de los Vengadores, ni siquiera sabía dónde estaría Nick Fury en los próximos años. Luke nunca imaginó que su viaje comenzaría desde Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera se convirtió en un tipo ingenuo en las calles de Brooklyn. Es un dolor de cabeza pensarlo. Luke se cubrió la cara con el periódico, sintiéndose deprimido por su condición. Había viajado por este mundo durante casi 5 o 6 años y ya había aceptado la nueva identidad de Luke Cavo. Se enteró de que su familia era de inmigrantes irlandeses, sin embargo, su padre murió en peleas entre pandillas y su madre de tuberculosis. Lo único bueno de esto fue que no tenía una hermanita a la que cuidar. Eso habría sido un dolor de cabeza. El único pariente de Luke era el tío que solía pintar la casa para la gente cuando él era joven. Pintar la casa. Esta es una palabra negra. El tío de Luke no es un artesano que pintó las paredes de la casa, esta frase que utilizó se refería al asesinato. Como es difícil no salpicar sangre en la pared cuando se trata de ciertos problemas, los gánsteres solían utilizar el término limpiar la casa después de hacer el trabajo sucio. El tío de Luke era un hombre que hacía trabajos sucios para la pandilla cuando era joven. Solía ser un veterano del ejército, y más tarde, para mantener a su familia, comenzó a limpiar casas para la pandilla. Gracias a su decisión y a sus manos limpias, nunca dejó pistas y siempre fue apreciado por los gánsteres de mayor rango.
En los años transcurridos desde que sus padres fallecieron, Luke también contó con la ayuda de su tío para evitar morir de hambre. La armadura de trama que no he recibido en tanto tiempo. Luke se sintió aún más preocupado cuando pensó en los trucos que todo transmigrador debe tener. En primer lugar, la razón por la que pudo cruzar. Fue por una razón muy absurda. Fue debido a un juego, Golden Kryptonite. Así es, en ese momento, Luke era adicto a los juegos de lucha que tenían a los superhéroes como personaje central. Además, Golden Kryptonite era muy adictivo, intentando usar una forma grosera y directa para cambiar el destino del personaje principal. Una tarde, no pudo contenerse por un momento y terminó comprando el lujoso paquete de regalo del juego, que contenía una tarjeta de nivel SSS, Superman y múltiples plantillas de selección de kriptonita. Se puede decir que si tomamos el contenido del paquete de regalo de la imagen, fue extremadamente rentable. En cuanto recibió el paquete de regalo, Luke lo abrió para comprobar su contenido. Sin embargo, al volver a abrir los ojos, se encontraba en el universo Marvel. Capítulo 2, Bucky Barnes. Cuando transmigró, había una pantalla proyectada delante de sus ojos. Quizás debido a la mala señal o buena suerte, ese costoso regalo también había llegado con él. Se necesitaron entre 5 y 6 años para conectarlo y cargar el progreso. 99%. Luke miró la barra de progreso en el espacio de conciencia, una expresión de expectativa apareció en su rostro. A lo largo de los años, insistió en hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y correr activamente bajo el sol todos los días, solo para esperar el momento en que se abriera el lujoso paquete de regalo. Desafortunadamente, no sabía si estaba demasiado lejos de su tierra. ¿O era una mala señal? ¿O había otras razones? La barra de progreso siempre había estado estancada en el 99% como si ese fuera el destino final y no quería dar ningún paso más. Esto le produjo dolor de cabeza a Luke. ¿Tengo que recolectar gemas del infinito para cargar esto? Eso es trampa. Luke curvó sus labios con frustración. Si pudiera obtener poderes sobrehumanos, entonces podría sobrevivir más tiempo en este mundo peligroso. Para ese momento, su vida podría ser mejor que su tiempo en la Tierra real. Quiero mi trampa. Justo cuando Luke se quejaba por dentro, la puerta del bar se abrió. Ding dong. Sonó el timbre de la puerta. Luke. Te he estado buscando durante mucho tiempo. El joven, que vestía el uniforme marrón de un soldado del ejército y sostenía un periódico en la mano, dijo, fui a tu casa y descubrí que no estabas, así que corrí al bar del viejo Joseph. Sabía que estabas aquí. El apuesto y animado joven sacó una silla y se sentó al lado opuesto de Luke. Estoy ayudando al viejo Joseph a revisar la tienda. ¿Está enfermo?, preguntó Luke, todavía con el periódico en la cara, sin entusiasmo. Bucky, ¿lo lograste? El joven sentado frente a él es el futuro soldado del invierno, un buen amigo del Capitán América, James Barnes. Bucky era su apodo, y también puede considerarse como una especie de nombre cariñoso, que solo usaban sus amigos más cercanos. Claro. El 107º Regimiento de Infantería. De ahora en adelante, llámame Sargento James Barnes. Zarparé rumbo a Inglaterra mañana por la mañana. Bucky levantó el pecho y levantó la cabeza con una mirada orgullosa en su rostro. Era la Segunda Guerra Mundial y los carteles de reclutamiento del tío Sam estaban por todos los estados. La apasionada propaganda y los omnipresentes discursos televisivos inspiraron el patriotismo de un gran número de jóvenes. No podían esperar para ir al campo de batalla y ganar la medalla de honor. Es una pena no poder estar contigo, dijo Luke fingiendo estar decepcionado. En realidad no planeaba unirse al ejército. Bucky le dio una palmadita tranquilizadora en el hombro a su amigo y le dijo, alguien tiene que quedarse para cuidar de Steve. A ese tipo siempre le gusta luchar por la justicia, a veces es muy molesto. Él y Luke habían discutido en secreto, con la esperanza de que alguien pudiera quedarse allí. Es una lástima que Luke haya perdido esa pelea de vino para decidir quién podía unirse al ejército. Bueno, perdió a propósito. No está mal pensarlo.
Todos los hombres de Nueva York se habrían alistado en el ejército. Quedan unos 3,5 millones de mujeres en esta ciudad. Quizás pueda tener la oportunidad de consolar a algunas de ellas, sus frágiles y hermosos corazones. Luke bromeó. Él y Bucky se conocían desde hacía años. La otra parte y Steve Rogers son ambos amigos originales. Bucky suspiró. Steve no lo cree, tiene el cerebro muerto. Frunció el ceño al pensar en el hombrecito que también quería correr al campo de batalla como él. Sin embargo, no tenía el nivel necesario para convertirse en soldado. ¿Cuándo vamos a ver a Steve? Seguro que está en ese cine otra vez. Sacudiéndose la tristeza de la cabeza, Bucky sacó unas entradas de su bolsillo y dijo con entusiasmo, esta noche iré a la Expo Mundial de Industrias Stark. Tengo una cita con unas chicas guapas. Capítulo 3. Los tres amigos. Cuando Luke y Bucky caminaban hacia el cine en el lado opuesto de la calle, Steve Rogers, el futuro Capitán América, estaba siendo golpeado en un callejón. ¿Estallido asterisco? Un puñetazo golpeó a Steve en el estómago, convulsionando su rostro de dolor. Incapaz de mantener el equilibrio, Rogers cayó al suelo. Su delgado cuerpo no le ofrecía ninguna defensa contra el gánster callejero. Los gánsteres callejeros causaron muchos problemas y acosaron a todos. Sin embargo, ninguno de los transeúntes se atrevió a enfrentarse a estas personas por miedo a meterse en problemas innecesarios. Solo un tonto como Steve se arriesgará a ser golpeado severamente y saltará para evitar que estos gánsteres causen problemas. Después de recibir el puñetazo, Steve, que ahora había caído en una esquina, tomó rápidamente la tapa del bote de basura que estaba a su lado y la usó como escudo para bloquear el siguiente puñetazo. En sus ojos no había ni el más mínimo rastro de miedo, pero sí una mirada de resolución cuando se puso de pie. Como un valiente soldado. Sin embargo, es una lástima que su coraje no pudiera cubrir la enorme brecha en tamaño y fuerza. El gánster agitó el puño y tiró a Rogers al suelo nuevamente. Pero no tardó mucho para que el hombrecito se pusiera de pie y luchara como si no sintiera ningún dolor. Mientras adoptaba la postura de un boxeador, jadeó, puedo hacer esto todo el día. Sus golpes eran lentos y su fuerza no era suficiente, por lo que fue rápidamente bloqueado por el gánster. Parece que no has aprendido la lección. El gánster se burló y apretó los puños, esta vez apuntó a la nariz de Rogers. Te voy a enseñar a no ser tan entrometido. Sin embargo. Estallido asterisco. Una fuerza poderosa vino desde atrás. El gánster dejó escapar un grito mientras perdía el equilibrio y se tambaleaba hacia la pared. ¿Quién carajo eres tú? No te atrevas a tocar a mi amigo. Una voz fría sonó desde atrás. El gánster giró rápidamente la cabeza y encontró a dos jóvenes. Uno llevaba un uniforme militar marrón bien planchado, mientras que el otro tenía una chaqueta de cuero. Este último lo mira fijamente con ojos penetrantes. Luke. Este niño estaba entrometido. No sabía que era tu amigo. Estallido asterisco. Sin decir una palabra, Luke dio un paso adelante y le dio un puñetazo en la nariz al gánster. El chico se inclinó hacia un lado y cayó pesadamente sobre el duro camino. La sangre empezó a salir de su nariz, sin parar. Sin embargo, Luke no se detuvo ahí. Levantó las piernas y pisó la cara del gánster con sus botas negras, casi aplastándole los dientes. ¡Uf! Luke. El barro y la suciedad de los zapatos cayeron en la boca del gánster. Con la sangre saliendo de su nariz, desprendía un olor extraño. Después de un rato, Luke lo soltó y le dijo con frialdad, sal de aquí. La próxima vez que te vea intimidando a mi amigo, puede que vaya a pintar la casa. El gánster con sangre por toda la cara, salió corriendo del callejón avergonzado, sin siquiera pronunciar una sola palabra. Él tenía miedo de Luke por culpa de su tío. Además, Luke trabajaba con la pandilla irlandesa, por lo que no podía permitirse el lujo de ofenderlo. Por eso le pedí a Luke que se quedara en Brooklyn para cuidarte. Bucky, con su uniforme militar, extendió la mano para levantar a Rogers. Con expresión de impotencia, continuó, a veces pienso que simplemente te gusta que te golpeen, si no,
¿Por qué siempre provocas a esos imbéciles a los que no puedes vencer? Roller se limpió el polvo de la ropa y respiró hondo con su inhalador para calmarse. El dolor en su rostro finalmente se transmitió de regreso al cerebro y ahora sentía una sensación de ardor. Antes, confiaba en la adrenalina de su coraje y no sentía el dolor físico. Ahora. Roller sintió que necesitaba ir a buscar un médico lo antes posible. ¿Fuiste al centro de reclutamiento otra vez? En ese momento, Luke recogió del suelo el formulario de alistamiento, en el que estaba escrito la información de identidad de Steve Rogers. Es ilegal falsificar un formulario de reclutamiento, Steve. Luke se frotó las palmas de las manos. Por suerte, había estado haciendo ejercicio todo el año y era bastante fuerte físicamente, así que no le costó nada golpear a un gángster callejero. Él, Rogers y Bucky crecieron en Brooklyn. Pero en comparación con él, los dos tuvieron experiencias muy similares cuando eran niños. En primer lugar, ambos padres murieron en la guerra. El padre de Steve, Joseph Rogers, sirvió en la 107 División de Infantería y murió a causa de una granada alemana en una emboscada. Su madre era enfermera en la sala de tuberculosis. Desafortunadamente, ella también se contagió y no sobrevivió. En cuanto a la experiencia de fondo de Bucky, también fue similar. Su padre también sirvió en la 107 División de Infantería, pero murió en un accidente durante un ejercicio militar y fue criado por su madre. Por lo tanto, ambos niños, que se conocían desde la infancia, se convirtieron en hermanos inseparables. Solo quiero hacer algo. Rollers bajó un poco la cabeza, deprimido mientras tosía sangre por el golpe anterior. Steve no solo era delgado y débil sino que también tenía asma leve. Luego estaban sus dolores ocasionales en el pecho y el cuerpo. Con semejante físico, enviarlo a la guerra no era diferente que matarlo. Por lo tanto, cada vez que Rogers iba a la estación de reclutamiento, era rechazado. Rollers miró a su amigo y dijo vacilante, no necesitabas estar tan enojado, Luke. Luke frunció el ceño levemente y, con una sonrisa amistosa, dijo, tengo que hacerlo. Todos empezarán a presionarte. Después de todo, esto es Brooklyn. Luke tiene razón, si no fuera por su tío y sus buenos contactos en la pandilla irlandesa, no sabemos cuántos problemas tendríamos cada día. Bucky asintió. Los punks siempre lo intimidaron a él y a Rogers en el pasado. Esto continuó durante días, estancados en un rincón y con peleas sin parar en las calles. Hasta que un día conocieron a Luke y pronto se hicieron buenos amigos. Cuidándose las espaldas mutuamente, su amistad se hizo más profunda. Y a los ojos de Bucky, Luke era muy ingenioso. Se le ocurrió la idea de ganar dinero, aprovechando la estricta disciplina de las bases militares y el hecho de que a los soldados no se les permitía salir de la base. Estos tres luego se colaron en el cuartel para vender pequeñas cosas como alcohol y tabaco. Como sus padres eran viejos camaradas, muchas personas hicieron la vista gorda ante sus acciones furtivas y decidieron dejarlos en paz. Ganaron una cantidad considerable de dinero gracias a este negocio. Más tarde, esto atrajo la atención de las bandas de contrabandistas de Brooklyn. Nota, los contrabandistas en su mayoría incluyen a los contrabandistas. Debido a esto, Luke tuvo que entablar buenas relaciones con las bandas irlandesas e incluso tomó la iniciativa de desprenderse de una gran parte de su negocio clandestino para escapar de los problemas causados por los contrabandistas. Mientras hablaban de cómo Luke había perdido su pelea con Bucky, bromeó, «Qué bien. Quédate aquí y sigue con este negocio. Cuando regrese, quizás ambos ya sean ricos. Igual que Howard Stark. Nadie sabe cuánto durará la guerra». Los civiles esperaban que los disparos dejaran de sonar lo antes posible y la vida volviera a la normalidad. Pero para otros, esta fue una excelente oportunidad de hacer una fortuna. Los industriales nunca dejarán pasar ninguna oportunidad de acumular riqueza. Mucha gente sabía que antes de que Estados Unidos participara en esta guerra mundial, vendió una gran cantidad de armas y equipos al eje y a los aliados al mismo tiempo, amasando así una fortuna. Entre ellos se encontraba Industrias Stark, que había ganado mucha fama y dinero en los últimos años.
Continúa su rápido crecimiento, dando un salto y situándose al lado de esos viejos grupos militares industriales, principalmente porque Howard Stark aprovechó la oportunidad. Utilizó su propia mente ingeniosa y también fue la figura central en muchos inventos nuevos, lo que fue muy apreciado por el Ministerio de Defensa Nacional. Luego utilizó la colosal riqueza para establecer conexiones con la clase alta, sentando así una base amplia y sólida para el futuro. En solo unas décadas, se había convertido en un gran magnate militar. Además de Stark Industries, en rápido crecimiento, las compañías petroleras también aprovecharon esta oportunidad. Rompieron el bloqueo británico a través de países neutrales como Suiza y enviaron barriles de petróleo a Alemania, obteniendo enormes ganancias de este acuerdo. Como corporación multinacional y gigante industrial, Ford fue aún más exagerado. Incluso ayudó a los alemanes a producir camiones e hizo algunas inversiones políticas ocultas. Por ello, Henry Ford, el fundador de la compañía Ford, fue galardonado con la Gran Cruz, la medalla más alta otorgada por los alemanes a los extranjeros. De esto se desprende que los industriales no tomaron partido en esta guerra. Su único objetivo era ganar más dinero. Incluso ahora que Estados Unidos había entrado en la guerra y se había unido a las potencias aliadas, y con la escena política volviéndose cada vez más seria, eso todavía no impedía que la gente buscara la riqueza. Howard Stark. No tengo esa mentalidad. Luke sonrió levemente, giró la cabeza y le dijo a Rogers. Steve, si de verdad quieres unirte al ejército, hay muchos otros puestos de reclutamiento. Puedo acompañarte a algunos, probemos suerte allí. ¿En serio? Había una sonrisa de sorpresa en el rostro de Rogers. Bucky siempre se había opuesto a que se uniera al ejército y hubo varias discusiones entre ambos. Sin embargo, Luke rara vez expresaba su postura, pero hoy, de repente, accedió a acompañarlo a las estaciones de redacción. Esto hizo muy feliz a Rogers. De pie junto a ellos, Bucky estaba a punto de decir algo, pero cuando vio que Luke le lanzaba una mirada que decía, sé lo que estoy haciendo, decidió permanecer en silencio. Sabía que Luke, un amigo que era el más tranquilo de su grupo de tres, nunca haría nada sin razón. Muy bien, esta es mi última noche en Nueva York. ¿Planean perder el tiempo en este callejón? Bucky cambió de tema. Él iba a estar en el campo de batalla mañana, viajando apresuradamente a un país extranjero. Sin embargo, esta noche disfrutaría de su tiempo con mujeres calientes y se emborracharía con sus mejores amigos. Capítulo 5. Exposición Mundial de Industrias Stark. Cuando Luke y Bucky salieron de la casa de Roger, ya estaba anocheciendo y el sol se ponía en el horizonte. El resplandor del sol poniente iluminó Nueva York, cubriendo los rascacielos circundantes con una capa de brillo dorado. En el futuro, quizás tengas que cuidarte. Luke y yo no podemos estar siempre presentes. Bucky le dio unas palmaditas en los hombros a Rogers, mientras el hombrecito, incómodo, guardaba silencio. Las cicatrices en su rostro no eran graves y, después de limpiarlo un poco, solo quedaron algunos ligeros moretones. Los tres se pusieron buena ropa y se dirigieron a la Expo Mundial de Industrias Stark. De camino, Rogers frunció el ceño y dijo, yo también quiero unirme a la 107ª División de Infantería como tú. Sabes que mi padre también estuvo allí. Seguía sin estar dispuesto a quedarse. Debido a la propaganda bélica, muchos jóvenes ansiaban unirse al ejército en esa época. Querían entrar al campo de batalla y ganar medallas de honor. Rollers y Bucky están entre ellos. En comparación con Bucky, que tenía un físico superior al promedio, Rogers era delgado, pesaba menos de 100 libras y tenía un caso leve de asma. Así que, incluso si le permitieran alistarse en el ejército, tendría que correr varios kilómetros, terminando exhausto y sin aliento. Esto podría incluso causarle la muerte debido a su debilidad física. Su físico le impidió unirse al ejército a pesar de que Rogers cambiaba su dirección y falsificaba su identidad cada vez que iba a la estación de reclutamiento para buscar oportunidades de unirse al ejército. Su evaluación médica siempre resultó ser 4F, la peor puntuación. Nota, consulte el comentario del párrafo aquí. Luke, que caminaba detrás, con las manos en los bolsillos,
sonrió mientras decía, siempre habrá más oportunidades. Estaba pensando si encontrar una manera de conseguir el suero del super soldado o no. Su entrenamiento y ejercicio regulares a lo largo de los años habían elevado la barra de progreso al 99% y estaba a solo un paso de desbloquearse. La intuición le dijo a Luke que necesitaba un impulso externo sólido para llevar la barra de progreso al 100%. En este momento, lo más fácil y con más probabilidades de funcionar para él era el suero del super soldado. Como transmigrante que comprendía aproximadamente la dirección de la trama, Luke sabía que esa noche iba a ser un punto de inflexión en la vida de Steve Rogers. Este pequeño hombre se iba a encontrar con el Dr. Abraham Erskine, un científico alemán que había buscado refugio en los aliados y era el inventor del suero del super soldado. Las sinceras palabras y la fuerte voluntad de Steve Rogers le conmovieron y le dieron la oportunidad de unirse al ejército. Más tarde, en la base militar, Rogers fue seleccionado para ser el receptor del suero del super soldado. ¿Lo llevo o no? Luke, que caminaba detrás, seguía indeciso. Si pudiera fortalecerse en silencio, no tendría esos pensamientos y de ninguna manera iba a unirse al ejército. Después de todo, el campo de batalla estaba lleno de balas y peligro constante. Incluso el Capitán América y el Soldado del Invierno no estaban completamente a salvo. Sin embargo, el retraso en recibir su armadura argumental le provocó a Luke un dolor de cabeza. Realmente no había otra opción, tenía que correr ese riesgo. Mientras Luke estaba distraído, sin saberlo siguió a Rogers y Bucky hasta el bar de la esquina. Mucha gente estaba presente en el bar, pidiendo cervezas y bocadillos, charlando sin parar, esperando el inicio de la Expo Mundial de Industrias Stark. Rollers todavía parecía un poco hosco y aún no había descartado la idea de unirse al ejército. Bucky no lo notó. Ya estaba entusiasmado por derrotar a los alemanes y dar la victoria a los aliados. Vamos. Conozco a unas chicas muy guapas. Después de mirar la hora, Bucky y Rogers abandonaron el bar. Las calles afuera estaban completamente oscuras y solo el lugar de la Exposición Universal estaba brillantemente iluminado, lo que le daba un aspecto magnífico. En ese momento, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo. Al igual que los países europeos, Estados Unidos también estaba al borde del abismo. Para ahorrar energía, el ejército había implementado políticas rigurosas de control eléctrico. Al igual que las luces de neón y los carteles coloridos, estaban restringidas por la noche. Cada noche, la ciudad cortará ocasionalmente la electricidad para priorizar y garantizar el suministro eléctrico a las bases militares y agencias gubernamentales. Incluso Nueva York no es una excepción. Sin embargo, esta noche, debido a la Expo Mundial de Industrias Stark, el ejército flexibilizó considerablemente las restricciones. De lo contrario, los neoyorquinos no verían una escena tan brillante. Está muy animado, sonrió Bucky al entrar al local. Capítulo 6. La herencia de los Stark. Dentro del recinto de la Exposición Mundial del Mañana el evento fue realmente bastante animado. La multitud charlaba en voz alta y las luces eran magníficas. Por todas partes se pueden ver hombres y mujeres jóvenes abrazándose y disfrutando del ambiente. Luke y sus dos amigos estaban parados cerca de un enorme globo de metal, comiendo en silencio los bocadillos que habían comprado en el bar antes mientras esperaban a las chicas. Al poco rato, tres muchachas jóvenes y animadas agitaron sus manos y los llamaron. Llevaban vestidos de algodón de colores brillantes y tacones planos, luciendo entusiastas y reservadas al mismo tiempo. Bucky hizo una seña y señaló a Luke y Rogers detrás de él mientras decía, «Chicas, ellas son mis amigas». Las chicas, ignorando la pequeña y delgada figura que estaba en el medio, miraron a Luke una por una. En ese momento, Steve Rogers aún no era el Capitán América de complexión robusta y músculos fuertes, y no existía el llamado trasero americano. Naturalmente, no podía atraer a estas jóvenes. Sin embargo, Luke, por el contrario, parecía bastante bueno. Su cabello corto y negro ordenado y su rostro joven ligeramente severo podrían hacer que cualquier chica se sintiera interesada en él. No seas terco, Rogers. Tienes que divertirte. Dijo Bucky mientras ponía las manos sobre los hombros del hombre delgado.
Mientras Luke, que ahora caminaba al frente, estaba rodeado por las jóvenes, escuchándolas charlar sobre cosas aburridas. Pronto cruzaron la zona de los globos metálicos. Tras atravesar unas pequeñas salas de exhibición, entraron en la zona central. Bienvenidos al pabellón de las maravillas modernas. La voz del narrador se detuvo un momento y luego, con un tono más grave, continuó: el mundo del futuro. Un mundo más grande. Un mundo mejor. Todo comienza con Industrias Stark. La gente que iba y venía aplaudía y gritaba con admiración, con una mirada novedosa en sus ojos. El maniquí de acero en la vitrina de cristal, la maqueta de avión que colgaba del techo y el muro cortina de cristal que mostraba los inventos de Howard Stark. Se trataba, sin duda, de productos bastante avanzados y emergentes que el público encontraba muy atractivos. Sin embargo, Luke no se sentía muy entusiasmado con esto. Era del siglo XXI y ya había visto suficientes películas de ciencia ficción como para entusiasmarse con las exhibiciones de esta exposición. Los aparatos colocados como vitrinas difícilmente podían despertar su interés. Sin embargo, las muchachas que le sujetaban los brazos a diestra y siniestra estaban tan sorprendidas que parecían haber descubierto un mundo completamente nuevo. Le dio dolor de cabeza a Luke. A veces, quería ser como Rogers, paseando detrás con una taza de palomitas de maíz, disfrutando el momento en paz. Como si percibiera el estado de ánimo de Luke, Rogers, que estaba parado detrás de ellos, tomó algunas palomitas de maíz y se las arrojó a la boca con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, Luke pronto se sintió aliviado. Las dos chicas que lo rodeaban de repente gritaron como fans y corrieron hacia la base del escenario del área principal de exhibición. Damas y caballeros, el señor Howard Stark. El anfitrión en el escenario anunció mientras se abrían las cortinas. Varias hermosas mujeres con chalecos ajustados y smokines negros realizaron una excelente actuación frente a un automóvil rojo. Luego, Howard Stark, con bigote, subió al escenario. Se escuchó un estallido de aplausos violentos por parte del público. Howard Stark, el hombre de la época. Un joven genio con una mente brillante. Sin embargo, los escándalos amorosos de este genio nunca parecieron detenerse. Howard, que salió de detrás del escenario, no saludó al público, sino que besó profundamente a una hermosa chica en el escenario, con una sonrisa segura y encantadora en su rostro. Este tipo realmente es el padre de Iron Man, no puedo negarlo. De pie entre el público, Luke se sintió bastante impresionado. Pensar en Iron Man, que una vez tuvo la fantástica hazaña de acostarse con todas las chicas de portada de la revista Playboy a lo largo de un año, le hizo sentir que ser coqueto y tener muchos amoríos era la verdadera herencia de la familia Stark. Damas y caballeros, ¿qué pasaría si les dijera que, en tan solo unos pocos años, su automóvil ni siquiera tendrá que tocar el suelo? Movió el micrófono, sacó un pañuelo y se limpió los labios mientras el público, con audibles jadeos, digería lo que había dicho. Parecía disfrutar de las miradas de la audiencia mientras hablaba sobre la tecnología innovadora de su compañía. Luego hizo un gesto a las lindas chicas para que se quitaran las ruedas del auto rojo. De pie en el escenario, Howard Stark no era como un científico, sino más bien un mago que también era experto en habilidades de actuación. Sabía cómo captar la atención del público. Con la tecnología de reversión rabítica de Stark, podrás hacer precisamente eso. Howard sonrió y encendió el motor moviendo la palanca en el podio. El coche, al que le habían quitado las ruedas, comenzó a flotar lentamente en el aire. Esta escena mágica hizo que el público contuviera la respiración. Capítulo 7, Dr. Abraham Erskine, el creador del suero del super soldado. La comisura de los labios de Luke se crispó cuando escuchó a Howard Stark hablar de cómo estaba a punto de cambiar el futuro. A Luke no le interesaba ninguna de estas tonterías. Aunque el hombre que tiene delante puede ser considerado como una de las personas más inteligentes del mundo, a veces actúa de forma un poco inmadura, similar a su hijo, Tony Stark. Ambos tenían una característica común o una característica que estaba en sus genes. No fue fácil tratar con ellos. Quizás esto pueda considerarse un problema común entre los genios.
Mientras todos estaban concentrados en Howard Stark, Luke se escabulló entre la multitud para deshacerse de las chicas deslumbradas. Justo cuando giró la cabeza, vio la delgada espalda de Roger. Pasó entre la multitud y caminó hacia el puesto de reclutamiento que no estaba muy lejos. Luke respiró hondo desde la entrada principal. Sabía que este sería el comienzo del Capitán América. Metiendo las manos en los bolsillos, pensó en lo que debería hacer a continuación. Aunque se puede decir que hasta ahora todo iba según lo planeado. Pero quién sabe cuándo llegará su trampa. Mientras pensaba qué hacer, Luke vio la figura de un anciano. Tenía el pelo gris, era un poco calvo y llevaba gafas en el puente de la nariz. Abraham Erskine. Luke lo reconoció en un instante. Abraham Erskine, el desarrollador del suero del supersoldado y el científico alemán cuyo prototipo de suero convirtió al líder de Hydra en Cráneo Rojo, ahora caminaba lentamente hacia la estación de reclutamiento. Luke, que estaba a punto de entrar al puesto de reclutamiento, de repente se puso serio. ¿Alguien lo está siguiendo? Vio que detrás de Abraham Erskine lo seguían de cerca unos hombres con trajes negros y sombreros redondos. Había bultos visibles alrededor de sus cinturas, su expresión era nerviosa mientras miraban a su alrededor. No parecían turistas normales y los bultos en su cintura le dieron a Luke un mal presentimiento. De repente, un pensamiento cruzó por la mente de Luke: ¿Hydra? Como creador del suero del supersoldado, el Dr. Erskine era una espina en los ojos de Hydra. Cráneo Rojo haría todo lo posible para deshacerse de esta variable. Una vez que los aliados tengan la oportunidad de producir en masa el suero del supersoldado y crear una gran cantidad de supersoldados, no habrá ningún suspenso sobre el resultado de la guerra. Con tales pensamientos pasando por su mente, Luke entró en la estación de reclutamiento. Steve. Bucky finalmente volvió en sí después de la sensacional actuación de Howard Stark y se giró para mirar a su amigo, solo para descubrir que había desaparecido hacía mucho tiempo. Luke. Se giró hacia el otro lado, pero no esperaba no ver a Luke tampoco. ¿Qué pasa? ¿A dónde se han ido los dos? Bucky estaba a punto de salir, sin embargo, las chicas lo arrastraron de regreso a la exhibición. La guerra no es para ti. En el puesto de reclutamiento, Rogers fue rechazado nuevamente. El oficial que reclutaba soldados para el ejército vio su cuerpo delgado y emitió su juicio sin siquiera pensarlo. Ni siquiera leyó la solicitud. Aunque Rogers discutió, sus palabras fueron ignoradas. No importaba lo que dijera, el oficial simplemente meneaba la cabeza en señal de negación. En su opinión, enviar a ese hombrecito delgado a la guerra no era diferente que matarlo. Al final, el oficial se impacientó: aún puedes servir al país sin unirte al ejército. Necesitamos urgentemente obreros. Puedes ir a la fábrica a ayudar a fabricar armas para el frente o buscar otro trabajo. Empujó el formulario de solicitud de Rogers, con una expresión indiferente en su rostro. Serás una carga para los demás en la guerra. En lugar de eso, es mejor quedarse en el país. Escucha, chico. No arriesgues tu vida así. No todos tienen la oportunidad de quedarse en casa. El oficial no entendía por qué este pequeño quería unirse al ejército. ¿No sería mejor quedarse en Estados Unidos? Dejando aparte los horrores de la guerra, su vida estará más segura aquí. Por muy preciosa que sea la medalla de honor, ¿puede ser más importante que la vida de uno? ¿Quién no sabe que las potencias aliadas y del eje están luchando sin parar? Cada día ambos bandos perdían miles de hombres. Dios sabe cuántos cadáveres fueron abandonados a su suerte en las trincheras, sin posibilidad siquiera de darles un entierro honorífico. Señor. Quiero luchar por la patria. Y no seré una carga para nadie. El oficial de reclutamiento evitó la mirada firme de Rogers y se limitó a menear la cabeza en señal de negación. Aunque debe seguir algunas reglas, no puede reclutar a un soldado no calificado. Su argumento pronto atrajo la atención de Abraham Erskine. Miró a Rogers, que estaba deprimido, y pareció pensar en algo. Va exactamente igual que la trama. Luke observaba en silencio desde un rincón con una pequeña sonrisa en sus labios.
pero de repente se retractó de su sonrisa cuando notó que los hombres de traje negro que seguían a Abraham Erskine se acercaban. Con ojos fríos e intenciones asesinas, movieron lentamente su mano derecha hacia el bulto de su cintura. En ese momento, uno de los hombres se metió el abrigo y sacó una pistola escondida. Apuntando al Dr. Abraham Erskine, apretó el gatillo al segundo siguiente. Estallido, asterisco. Capítulo 8, salvando al Dr. Erskine. En cuanto se disparó el arma, la multitud en el puesto de reclutamiento se sumió en el caos. Con gritos de pánico, comenzaron a correr en todas direcciones, intentando no ser alcanzados por las balas. Los reclutas que aún no se habían alistado de repente huyeron como hormigas, sin tener idea de lo que estaba sucediendo. Nunca habían estado en un campo de batalla ni habían recibido ningún entrenamiento formal, por lo que no tenían idea de qué hacer. El guardia de seguridad de la puerta cayó al suelo mientras la sangre brotaba a borbotones del agujero de bala en el sombrero blanco que llevaba en la cabeza. Callar. Luke, que estaba escondido a un lado, levantó del suelo al caído Dr. Erskine y corrió hacia el pasillo. Las balas seguían lloviendo desde atrás, impactando las paredes y creando escombros y polvo por todo el salón. Luke buscó a Rogers y lo encontró escondido detrás de una mesa con las manos cubriéndose la cabeza. Sostuvo al Dr. Erskine y corrió hacia él. De repente, Luke no pudo evitar tener un pensamiento extraño: si el futuro Capitán América muere, ¿hacia dónde lo llevará el futuro? ¿Habrá un nuevo héroe? ¿O ganarán los alemanes y Cráneo Rojo conquistará el mundo? Explosión, asterisco asterisco, explosión, asterisco asterisco, explosión, asterisco. El disparo interrumpió los pensamientos de Luke. Miró al nervioso Dr. Erskine y susurró: «Quédate aquí. No vayas a ningún lado». En el pasillo se oía el sonido de pasos que se acercaban. Luke emergió lentamente de debajo de la mesa. Sacó la Colt M1911 de su cintura, respiró hondo y salió corriendo hacia el pasillo. 5 minutos antes asterisco asterisco. Fuera de la estación de conscripción. ¿Perdieron al Dr. Erskine? Probablemente haya espías alemanes escondidos en la ciudad intentando capturarlo y matarlo. ¿No entienden lo importante que es? Empiecen a buscarlo. Una oficial femenina reprendía a los guardias de seguridad con una expresión helada. Los guardias de seguridad vestidos de civil asintieron repetidamente, tratando de suprimir la mirada despectiva en sus ojos. Esta es una época tempestuosa y la condición de la mujer no se había tomado en serio. La mayoría de la gente aún mantenía la idea de que las mujeres debían quedarse en casa como esposas y realizar las tareas domésticas. No era necesario salir. Incluso si la severa y fría oficial frente a ellos era su superior, el respeto en los ojos de los guardias de seguridad era meramente superficial. Nos separaron de él. Había demasiada gente en la entrada de la expo. ¿Quién sabe a dónde se habrá metido el viejo alemán? Uno de los guardias de seguridad se defendió. Se llama Dr. Abraham Erskine, corrigió la agente. Esto no puede cambiar el hecho de que él y Hitler son del mismo país, replicó otro guardia de seguridad con una expresión burlona. Debido a la propaganda deliberada del gobierno, el público sintió un profundo odio hacia los alemanes. Incluso aunque Abraham Erskine estuviera ahora con las potencias aliadas, los prejuicios contra él simplemente no podían detenerse. Estallido, asterisco. En ese momento oyeron un claro disparo procedente del cercano puesto de reclutamiento. Un grito de dolor contenido se oyó débilmente en cuanto se disparó. Y pronto la gente salió corriendo del edificio. Su expresión se puso pálida, dándole a los guardias de seguridad una mirada fría, rápidamente se movió hacia el ruido. 3 minutos después, asterisco asterisco. La oficial corrió al puesto de reclutamiento seguida por un equipo de soldados completamente equipados. Encontraron varios cadáveres fríos en el suelo y un penetrante olor a sangre por toda la sala. «Doctor». La oficial finalmente suspiró aliviada cuando vio al Dr. Erskine sano y salvo. Ahora estaba en la lista de protección de más alto nivel del ejército y también era una gran preocupación para los alemanes. Ahora todo el mundo comprendía el valor del suero del super soldado creado por el Dr. Abraham Erskine. Podría acabar con esta guerra.
El delicado equilibrio entre ambos lados cambiaría y entonces se convertiría en una masacre unilateral. Al final se puede influir en todo el futuro. Estas personas deberían ser espías que enviaron, dijo el Dr. Erskine, ya recuperado del pánico, con calma, parece que Smith realmente no quiere que viva. La oficial femenina asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Luego, recorrió con la mirada a los dos jóvenes que estaban junto al Dr. Erskine. Había una clara vigilancia en su mirada. Por suerte, este tipo me salvó. Luego, volviéndose hacia uno de los hombres que estaban a su lado, dijo, por cierto, todavía no sé tu nombre. Vio a Luke solo deshacerse de los 3 espías que vinieron aquí para asesinarlo, y aunque era uno de los guardias de seguridad enviados por el gobierno para protegerlo. Pero a juzgar por los ojos alerta de la oficial, este hombre no era del gobierno. Mi nombre es Luke. Luke Cabbage. Capítulo 9. Encuentro con Peggy Carter. Luke guardó el arma con una sonrisa mientras se presentaba. No esperaba encontrarse con el Dr. Abraham Erskine y Peggy Carter, de esta manera. Así es. La oficial femenina que está frente a él será una de las fundadoras de Shield. En estos momentos, debería ser agente de la Oficina de Servicios Estratégicos. Responsable de proteger a Abraham Erskine y participar en el proyecto Super Soldado. Mataste a estos espías, dijo Peggy Carter mientras miraba los cadáveres. Tienes buenas habilidades. Al examinar los cuerpos de los espías, descubrió que los 3 habían muerto de un solo disparo. No había rastros de impactos. Todas las balas habían impactado en las partes vitales, matándolos instantáneamente. A juzgar solo por las heridas, dedujo que Luke debía tener buena puntería. Además, no había pánico ni ninguna otra emoción intensa en sus ojos, incluso después de matar a 3 personas. Desde cualquier punto de vista, no fue obra de un principiante. Una actuación tan sorprendente fue la razón por la que Peggy comenzó a sospechar. ¿Cómo fue posible que unos jóvenes comunes y corrientes de Brooklyn eliminaran a los espías alemanes con tanta naturalidad? Si esto fuera cierto, los aliados habrían capturado Berlín hace mucho tiempo y habrían puesto fin a esta guerra. Bueno, aprendí algunas técnicas de defensa personal, respondió Luke con naturalidad. Aprendió a luchar y a disparar con su tío Frank hace mucho tiempo. Este último incluso pensó en entrenar a Luke para que fuera un gángster. Las bandas irlandesas estaban aumentando rápidamente, pero carecían de algunos buenos tipos que pudieran encargarse de los asesinatos. Desafortunadamente, Luke no tenía interés en seguir ese camino. Aunque trabajó duro para aprender a luchar y disparar, e incluso insistió en hacer ejercicio, fue solo para aumentar sus medios de autoprotección. No era un tipo tonto que soñaba con convertirse en el padrino de un gángster. Doctor, aquí no es seguro. Vámonos primero. La agente apartó la mirada de Luke y la miró al Dr. Erskine, susurrando suavemente, investigaremos todo esto después. De acuerdo. El Dr. Erskine asintió y, al mirar a Luke, dijo, recordaré tu nombre, Luke. El Dr. Erskine estuvo aquí porque fue invitado por Howard Stark a la Exposición Mundial del Mañana. Sin embargo, después de conocerlo, el Dr. Erskine sintió que el joven y prometedor señor Stark era más como un hombre de negocios. El entusiasmo por ascender a la cima de la ciencia era mucho menor que su interés en amasar riqueza y perseguir mujeres. Por lo tanto, al final, los dos solo intercambiaron unas pocas palabras, y luego no hablaron mucho sobre otros temas importantes. ¿Es tu amigo? Antes de irse, Erskine miró a Steve Rogers de reojo. Por alguna razón, estaba muy interesado en este hombre pequeño y delgado. Tal vez fue la conversación entre la otra parte y el oficial de la estación de conscripción lo que trajo de vuelta algunos recuerdos al corazón de Erskine. Como desarrollador del suero del supersoldado, Abraham Erskine conocía su peligro y los efectos secundarios que tenía. Ya he creado un demonio y no quiero crear más. Por lo tanto, Erskine siempre estaba buscando un candidato adecuado para ser el próximo supersoldado que hiciera mal uso de sus poderes y entendiera la misericordia. Sí, y se llama Steve Rogers. Luke detuvo a Steve y dijo, mi amigo tiene muchas ganas de luchar por nuestro país. Aunque su físico es mediocre, su patriotismo es inaudito.
Ah, sí. Erskine asintió pensativo y abandonó el lugar. La oficial no se quedó más tiempo y también lo siguió, pero miró a Luke con recelo antes de irse. Mientras tanto, los soldados se quedaron para investigar la escena y limpiar el desastre. Luke, ¿quiénes eran? Esteve, que sobrevivió al incidente, no tenía idea de lo que había sucedido. Luke curvó los labios y dijo suavemente mientras palmeaba sus delgados hombros, alguien que podría cambiar tu destino. No esperaba que el ejército me viera así. Me temo que Peggy Carter investigará cuidadosamente mis antecedentes. Pero no le preocupa que la Oficina de Servicios Estratégicos esté destinada a no encontrar nada. Su enemigo era Hydra y Luke no tenía absolutamente ninguna relación con los llamados espías y asesinos alemanes enviados por Hydra. Todo lo que pasó ahora fue terrible. Esteve, que aún no tenía mucha idea de lo sucedido, aún tenía algunos temores persistentes. El oficial de la estación de reclutamiento que estaba discutiendo con él antes estaba ahora en un charco de sangre. Sus ojos hundidos habían perdido todo el color a medida que la sangre se filtraba de su frente debido a la bala alojada dentro de su cabeza. Si entras al campo de batalla, te encontrarás con más cosas así y presenciarás aún más muertes de compañeros, suspiró Luke. Había visto al tío Frank limpiar las casas. Incluso él personalmente resolvió algunos casos de gánsteres problemáticos. Ya hacía tiempo que estaba acostumbrado a la sangre y a la muerte. ¿Acaso tengo alguna posibilidad de ir a la guerra?, pregunta Steve, un poco frustrado, pues ha sufrido muchos rechazos. A donde quiera que iba, cada persona que conocía, solo tenía una respuesta, que no podría hacerlo y que debería quedarse. Incluso su mejor amigo Bucky no fue la excepción. Habrá una oportunidad. Luke asintió levemente. Parecía más seguro que el propio Steve. Al sentir la mirada perpleja de Steve, Luke cambió de tema y lo arrastró fuera de la estación de reclutamiento. Muy bien, vamos a buscar a Bucky. Necesitamos disfrutar nuestro tiempo mientras los tres sigamos juntos. Capítulo 10. Viendo al tío Frank. Al día siguiente. Luke se levantó temprano de la cama, se preparó para un nuevo día y continuó con su entrenamiento diario para convertirse en cierto tipo calvo de su vida anterior. Flexiones, sentadillas, abdominales, correr. Cuando terminó su rutina de ejercicios, ya eran más de las 8:30. Bucky debería haber subido al barco. Luke salió a encontrarse con Rogers. Habían planeado expulsar a Bucky, pero el sargento James Barnes, que se dirigía a Inglaterra, no se lo permitió y dijo que podría emocionarse un poco. Su última noche fue increíble, con un uniforme militar bien planchado y algunas frases cursis, Bucky pudo ligar con algunas chicas guapas. Buenos días, Luke. El dueño de la floristería de abajo parecía entusiasmado y continuó en voz alta, Frank te busca. Parecía enojado por algo. Muy bien, gracias, tío Dye. Luke se detuvo, cambió de dirección y caminó hacia la casa de su tío Frank. Probablemente fue debido al gánster callejero de ayer, que debió haber ido a quejarse con su jefe, y luego la noticia llegó a su tío a través de la pandilla irlandesa. 10 minutos después, Luke sacó la llave de debajo del felpudo y abrió la puerta. Tío Frank, te traje champiñones asados y papas fritas de casa de la tía Berta. Llevando un desayuno rico y humeante, Luke entró en la sala de estar y vio a un anciano con cabello gris y una cintura desvencijada. Incluso desde su figura débil y superficial, se puede ver fácilmente la sombra dura y fuerte de su juventud. Luke. Niño pesado. Al ver a Luke, el anciano maldijo furioso, ese hijo de puta de Hapsen fue a quejarse otra vez del señor Hoffa, diciendo que le pegaste a su hermano pequeño. ¿Hapsen tuvo que contarle al señor Hoffa incluso esto? No se lo contó cuando su madre murió sentada en el baño la semana pasada. Luke fingió sorpresa y, sin dudarlo, sacó los platos, cuchillos y tenedores del armario. Come mientras esté caliente. La tía Berta les puso carne especialmente para ti en estas papas hash brown. El anciano llamado Frank se sentó a la mesa y dijo, no intentes comprarme con esto, Luke, cabrón, ese italiano de anoche. Wow, esto es increíble. Está buenísimo. Por mucho que lo coma,
nunca me cansaré. Bueno, resulta que la buena comida puede calmar el temperamento de cualquiera. Después de que Frank comió hasta saciarse, no mencionó a Hobson ni a su hermano menor. Lo que sí hizo fue persuadir a Luke para que se uniera a la pandilla irlandesa que estaba creciendo rápidamente. El señor Hoffa te valora mucho. Esa idea de hacer negocios con el cuartel fue buena, le permitió a la banda hacerse con algunas armas, o si no, nos habrían eliminado hace mucho. Esos italianos ya no son arrogantes. Frank no podía entender por qué su sobrino no quería unirse a la pandilla. Otros gánsteres callejeros de Brooklyn harían cualquier cosa para unirse a la pandilla y convertirse en uno de ellos. Porque nadie se metería con ellos con la pandilla detrás de ellos. Luke se preparó una taza de café y con una leve sonrisa respondió, no me interesa. Sería mejor volver a la escuela que ser un gánster. Sabía que este era el periodo más turbulento de la historia de Estados Unidos, como decían los periódicos, violencia. Es tan estadounidense como el pastel de cerezas. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial surgieron continuamente diversas bandas. Al principio, la mayoría eran grupos de inmigrantes pobres, como irlandeses e italianos. A diferencia de los inmigrantes británicos y alemanes, que llegaron con grandes cantidades de dinero para establecerse en América del Norte, estos inmigrantes eran indigentes. De hecho, se les llama inmigrantes porque cambian constantemente de lugar y continúan siendo gente de abajo. Muchas personas ni siquiera pueden alquilar casas y solo pueden realizar trabajos manuales para valerse por sí mismas. Estos grupos de inmigrantes habían formado gradualmente barrios marginales. Así nació también la Hell's Kitchen de Nueva York. Un filósofo dijo una vez que el nacionalismo a menudo coloca la pobreza del país en su centro, convirtiéndolo básicamente en una crítica. Como los irlandeses y los italianos son católicos, se los consideraba groseros, incapaces de establecerse en América del Norte, que estaba dominada por protestantes. La exclusión y la discriminación omnipresentes hicieron que la vida fuera difícil para estos grupos de inmigrantes. Por ello, para luchar contra la explotación laboral y la persecución religiosa, los irlandeses y los italianos formaron lentamente diversos grupos violentos. Esta era la forma embrionaria de la pandilla americana.